Muy buenas noches, qué bendición. Un lunes más en este nuestro tiempito de edificación espiritual. Y qué bendición que hoy tenemos un invitado de lujo, un amigo muy querido desde Miami, el arquitecto Juan Carlos Muñoz, un master coach, y bueno, para mí un tremendo aporte en todo lo que fue mi certificación como coach internacional, life coach en Miami. Así que bienvenido Juan Carlos y bienvenido a cada uno de los que cada lunes nos conectamos con un solo propósito: seguir creciendo y fortaleciendo nuestra fe en esto que la palabra del Señor nos enseña, perseverando, perseverando. ¿Para qué? Perseverando, aprovechando que podemos tomar como una prioridad este tiempito para poder seguir aprendiendo de de lo que hoy vamos a hablar. Como siempre les digo, no saben de cuánta bendición ha sido para mí este tema que vamos a compartir. No sé si a usted le pasa, pero cuántas veces que tenemos que enfrentar situaciones difíciles y estamos orando y estamos pidiendo al Señor y estamos haciendo lo que creemos que está bien y, y aparentemente no pasa nada. Y entonces como que a veces nuestra alma se cansa, y yo estaba en esa condición la semana anterior. Estaba, pero no era una tristeza, bueno, no sé si era tristeza, mi alma cansada, pero cuando empecé a preparar el tema para compartir este día con Juan Carlos, el Señor me habló. Y espero que así como me habló a mí y me dio la respuesta que yo estaba esperando. ¿Qué estaba pasando con mis oraciones? ¿Qué estaba pasando con mi fe? ¿Qué estaba pasando con esta fe activa? Si nosotros hemos aprendido que la fe no es algo, sino la fe es alguien. Y ese alguien es el Cristo que me habita. Y el Cristo que me habita me capacita y me habilita para poder andar en esta victoria que necesitamos. Hoy estaremos hablando de oraciones pasivas y oraciones activas. Y escuche que aunque la Biblia no clasifica las oraciones en activas y pasivas, los versículos nos muestran diferentes aspectos de la oración. Cuando el Señor dice, grande es tu fe, si tan solo tu fe fuera del tamaño de un grano de mostaza, entonces nosotros no podemos dejar de hablar de fe cuando hablamos de oración. Porque fíjese usted, entre oración pasiva y oración activa, la iniciativa del orante, de la persona que ora, y la confianza en la respuesta y acción de Dios implica una fe activa. Por esto es que si bien todos hemos aprendido que orar es hablar con Dios, pero la oración efectiva a menudo implica una combinación de ambos elementos: el orar creyendo, y en esta participación activa de cada uno de nosotros, desarrollar esta confianza para entender que es en estos procesos de espera cuando nuestra fe es probada. Por esto, quiero darle la bienvenida a mi amigo Juan Carlos, querido desde Miami. Gracias por tu tiempo y gracias una vez más por conectarse a través del Zoom a nuestra plataforma de YouTube Vida Familiar. Adelante, Juan Carlos, gracias. Buenas noches, Charito, y buenas noches a todos los amigos, hermanos en la fe que se unen a este conversatorio. Bueno, ya lo decías, es un tema siempre actual, yo diría un tema vital en nuestro caminar espiritual, y mucho más cuando entendemos que nuestra vida espiritual es ante todo un tema de relación personal con Dios. Y en esta época que se habla tanto de las comunicaciones, la era de las comunicaciones, la oración es la comunicación por excelencia que deberíamos mantener de manera permanente, justamente cultivando nuestro vínculo y nuestra relación con Dios.
Por supuesto, es todo un desafío porque, fíjate, mencionabas cómo hay épocas donde podemos ser insistentes en la oración y pareciera que nuestra oración no trasciende, ¿no? Que nuestra oración como que se queda dentro del techo de nuestra casa. eh, de pronto nos pasa que es la percepción que tenemos, porque sí que es verdad que Dios se nos muestra de muchas formas. A veces Dios habla de ser el Dios de los montes, pero también Dios de los valles. Y Dios de la palabra, pero también Dios del silencio. Y en las etapas del silencio de Dios, la pregunta que nos tenemos que hacer, hablabas tú de oración activa y oración pasiva, nuestra oración tiene que mantenerse como un vehículo muy poderoso, activando la fe, ¿verdad? Activando la fe y pacientemente con el convencimiento de que, aunque no vemos al invisible, con la certeza, el convencimiento de que Él está y que esa oración muy intencional, con el sustento de quien la provoca en nosotros, ¿verdad? La fe de Jesucristo, la confianza de que esa oración no es en vano, de que esa oración eh, podemos entenderla como el momento en que regamos semillitas de fe y tarde que temprano esa oración, eh, pacientemente esperando a Dios, dará su fruto, ¿verdad? Ese convencimiento de que Dios me ha escuchado, ¿verdad? Eh, de hecho, tenemos el ejemplo del Señor, ¿no? Padre, yo sé que siempre me oyes, ¿verdad? Pues debe ser una vivencia real en nosotros, ¿no? Aunque aparentemente nuestras circunstancias o nuestros propios sentidos nos comuniquen otra cosa, pero entendiendo lo que Dios ha revelado de su carácter, podemos saber que Él es fiel y nunca una oración dirigida por Él mismo carecerá de fruto. Así que ese es el gran desafío. Yo creo que la gran batalla del creyente es ir al encuentro con el Señor, a ese cara a cara que requiere una intencionalidad permanente que nos obliga a separarnos del bullicio, del tumulto, para tener esa intimidad que muchas veces implica insistir, persistir, no desistir, pero cuando vamos caminando y van contando los años, también van contando los testimonios de cómo Dios siempre ha sido fiel. Y en este nuevo desafío de oración que estemos enfrentando, podemos anticipar, seguirá siendo fiel. Así que hablar de la oración te diríamos, es vital, es eh, más que un recurso, es la oportunidad de caminar de la mano con el Señor, porque la oración es eso, es una comunicación en doble vía, ¿verdad? Donde somos activos, pronunciando la palabra, proclamando la palabra, y somos pasivos porque pacientemente, pero confiadamente esperamos en el Señor, la certeza de que Dios está y que es galardonador de los que le buscamos. Así es, y mira, cuando en Isaías 55, 6, 8 dice, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios que es generoso para perdonar y de él recibirá compasión porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Y entonces yo podía entender que la oración no es solamente hablar con Dios para pedirle algo, no es un delivery. Muy bien, voy a pedir para que me haga esto o me haga lo otro, cuando yo tengo que entender que en su soberanía todo tiene su tiempo. Y es por esto que cuando leemos la palabra, que es Cristo mismo, podemos encontrar ahí el consuelo. Me gusta mucho esto de que la palabra fue escrita para nuestra enseñanza y nuestra consolación.
Y el entender que todo tiene su tiempo me tiene que llevar a tener un corazón agradecido, aun cuando el tiempo del Señor no sean mis tiempos. Por esto, Juan Carlos, cuando vos estabas hablando y me viene esta palabra, pacientemente esperé al Señor y Él me oyó y me libró de todas mis angustias. ¿De cuántas angustias nos ha librado y por qué no nos va a seguir librando? Pero podía ver cómo juega Juan Carlos, si fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, cómo juega el alma, nuestras emociones en los procesos de espera. Cuando no entendemos si el Señor es poderoso, si Él es el Dios de lo imposible, si Él me enseña que yo voy a hacer lo posible y estoy desde mi conocimiento, haciendo lo posible y que lo imposible lo va a hacer Él. Pero cuando tarda, ahí podía entender Deuteronomio, te llevé al desierto para probarte, para afligirte, solo para ver qué había en tu corazón y después Bueno, hacerte bien. el silencio de Dios, que no es ausencia, y es bien importante tenerlo presente, el silencio de Dios no es ausencia, son justamente los periodos que a veces pueden ser prolongados, donde sí está formando nuestra fe, donde se está fortaleciendo, obviamente donde el Señor está tratando con nuestro carácter y como tú lo dices, eh, Dios utiliza esos periodos obviamente para despertar en nosotros la necesidad, el anhelo de volver a Él porque pues la respuesta las tenemos en Él, ¿verdad? Traigo a memoria un amigo que conocemos, seguramente quienes comparten con nosotros esta noche lo conocen, a Raúl Justiniano, de allá de Santa Cruz, ¿verdad? Gran amigo de muchos años, que me acuerdo que estando estudiando él acá en Estados Unidos, alguna vez en el campus de la universidad, eh, encontró un papelito botado, ¿no? Ahí, mientras caminaba, y el papelito decía, ora, estúpido, ora. Pues ese papelito lo pegó encima del techo, justamente cuando se acostaba en su cama, abrir los ojos, lo primero que veía era el papelito, ¿no? Ora, estúpido, ora, ¿verdad? Porque sí que es verdad que, repito, de la gran batalla, ¿no? Ya lo mencionabas tú, a veces nuestra dimensión psicológica, nuestra mente, nuestras emociones, pues nos puede pasar hacer malas jugadas y es cuando tenemos que entender que más allá de lo que imaginamos o pensamos o sentimos, por lo que ya sabemos de la palabra del Señor, la oración es vital. La oración es alimento, la oración es descanso, la oración es conocer a Dios, la oración es permitir que Él haga su extraña operación en medio de nosotros. La oración es vida, ¿verdad? Aunque implique en nosotros procesos de muerte, porque necesariamente subir al monte de Dios, que es otra forma de hablar de la oración, implica un despojarnos de nosotros mismos. Eh, También este se lo escuchaba yo a Raúl hace muchos años, ¿no? Mientras nosotros demandamos de Dios vida, Él demanda de nosotros muerte. Y la oración implica todo eso, ¿verdad? Poder hacer a un lado eh, lo que llega a nuestra mente, nuestras emociones, etcétera, y por lo que dice la palabra y porque activamente pronunciamos la palabra, paulatinamente ir subiendo al monte de Dios. Hasta que llega el momento, el instante en que fluye, fluye de manera especial y es allí cuando ya ni nos preguntamos qué tiempo ha pasado, porque estamos disfrutando de un tiempo en la presencia de Dios muy especial, ¿no? Qué hermoso esto. El silencio de Dios no es ausencia, porque Él no es indiferente a nuestras necesidades. Y lo dice su palabra cuando dice, si ustedes siendo padres malos quieren dar y dan lo mejor de ustedes a sus hijos, ¿cuánto más yo, tu Padre,
no te voy a dar lo que necesitas y es por eso que te mandé el Espíritu Santo. Y es por esto que nosotros tenemos que entender que no se puede vivir sin esta ayuda sobrenatural del Espíritu Santo. No por nada en Hechos 1:8 dijo, recibirán, dijo Jesús, poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando entiendo que el Espíritu Santo es una persona, cuando entiendo que está conmigo, cuando entiendo que qué hacer cuando no sé qué hacer, Jesús lo dijo, Él los va a guiar a toda verdad. Por esto, me gusta esto que dijiste, el silencio de Dios no es ausencia de Dios y nosotros demandamos vida, pero Él demanda muerte. Y para entender muerte, el negarme a lo que pienso, el negarme al victimismo, el negarme a la autosuficiencia, el negarme al orgullo. ¿Cuántas veces nosotros estamos en negación de que necesito ayuda? Y en esta negación no es nada más ni nada menos que un orgullo disfrazado de que no quiero molestar a nadie, cuando en realidad nosotros podemos ver que somos un cuerpo y de manera inconsciente, cuando me golpeo el codo, todo mi cuerpo lo siente. Cuando usted se golpea, cuando usted le pasa algo por minúsculo que sea un órgano, todo el cuerpo lo siente. Por esto es que el Señor dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y esto lo vemos en el día a día. Por esto es que es tan importante, Juanca, el entender la necesidad y la importancia de ver quién me gobierna. ¿Quién está gobernando mis emociones? ¿Quién está gobernando mi mente? ¿A quién le he entregado el control de mis pensamientos? Y cuando entiendo lo que dijo Mahatma Gandhi en una oportunidad, cuida tus pensamientos porque vas a cosechar un sentimiento. Cuida tus sentimientos, vas a cosechar una acción. Cuida tus acciones, se van a convertir en tus hábitos. Y cuida tus hábitos, van a formar tu carácter. Y carácter y destino van de la mano, de tal manera que a través de este tiempito de edificación espiritual volvemos a refrescarnos. ¿Quién me gobierna? Le estoy entregando el control de manera voluntaria e intencional. Mi vida, mis pensamientos, cuando la escritura dice, sométanse pues a Dios, sometan, pongan por debajo sus pensamientos, sus emociones, sus creencias limitantes. Y para mí el entender que qué frágil es esa, 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 ¿cómo se llama? Ese filo por donde vivimos continuamente. El pedir y no recibir, como dice Santiago, porque estoy pidiendo mal. Y yo he venido esta última temporada pidiendo mal sobre una situación difícil que estoy pasando con Josecito, un problema de salud. Y de decirle, Señor, primero empezamos bien. Señor, cumpla el propósito por el cual usted lo permitió y Señor, está en tus manos. Pero conforme van pasando los días, las semanas, los meses y los años, ya como que, oye, ya me está esta carga incomodando. Y entonces ahí ya empiezo a pedirle algo para que me quite la carga, para que me quite el problema, pero no para su gloria. Se me acabó la espiritualidad y ahora, ¿qué nos damos? Estoy con mi alma cansada. Cuando el Señor dijo, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar, pero para poder ir a Él hay que soltar la mochila. Y entonces, como en una oportunidad me dijiste, qué fácil es ponernos en la espalda la mochila y el pan de Dios, y que cuando caminamos, caminamos y nos cansa, lo tiramos y decimos, hasta aquí llegué, no doy más, pero no estoy buscando en la persona correcta lo que de verdad es lo único que me puede sacar adelante. Bueno, lo dice literalmente la palabra, ¿no? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, porque sí que es verdad que ahí está la gran batalla nuestra, ¿no? En cómo leemos lo que está pasando.
cómo lo interpretamos, cómo respondemos a las circunstancias que vivimos. Y ahí está nuestra dimensión psicológica, ¿no? El alma, la dimensión psicológica. Y yo creo que, fíjate, hablando de la oración, también es, creo yo, muy pertinente relacionarlo con lo que vivimos hoy día en el mundo actual, que yo llamo el ídolo de la hora, porque toda la tecnología y el mundo de hecho de las comunicaciones nos crearon la idea de que todo es al instante, de que todo es automático, de que todo es ya, de que todo es así, abro la boca y punto, ¿no? El ídolo de la hora creo yo que suma a la guerra, a la lucha espiritual, porque nos hace perder de vista, primero, que Dios se toma su tiempo, el que sea necesario, porque al fin y al cabo, el Señor, que es soberano y que en un momento dado puede ejecutar un de repente y obrar un milagro extraordinario, pero creo yo que los cristianos podemos coincidir que la mayoría de las veces Dios ejecuta un proceso. En ese proceso, de pronto, una petición específica es lo que nos inspira a perseverar en el Señor, pero detrás de esa petición, detrás de eso, ¿cuántas cosas está trabajando Dios en medio de nosotros? ¿Verdad? Desarrollando un proceso para el cual Él se toma el tiempo que sea necesario, la medida correcta, el ritmo correcto, aunque difiera completamente de mi propio parecer, de mi propia expectativa. Bueno, lo vemos en la Biblia cantidad de ejemplos de cómo los hombres del Señor vivieron procesos de años, ¿no? Y eso sigue siendo válido ahora, ¿verdad? Ya casi por 40 años, habiendo conocido del Señor, pues creo que los testimonios los tengo y obviamente lo que observo y seguramente los que tú misma has vivido, Charito, procesos, porque lo que el Señor está haciendo es una gran obra en medio de nosotros. En ocasiones no va a ser lo que nos parece, pero sí lo que Él sabe que necesitamos, ¿verdad? En ocasiones, no que nos dice que no, pero nos dice, hay muchas cosas que debo adecuar en ti para que mi bendición no se pervierta, ¿verdad? Pero definitivamente yo diría la gran ganancia, la gran bendición, creería yo que también la gran responsabilidad del creyente es cultivar la vida de oración, en medio de que nunca va a ser fácil, ¿verdad? Creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Terminamos el día en una plenitud del espíritu y al siguiente día nos levantamos y es como volver a empezar, ¿verdad? Así es. Es una lucha cotidiana, pero definitivamente pues es lo que faculta, lo que nos permite verdaderamente crecer en intimidad, en comunión, relación con Dios, que al fin y al cabo de eso se trata nuestra vida espiritual, ¿no? Una vida de relación. Y fíjate, paradójicamente, entre más avanzamos como creyentes, va cambiando el esquema de nuestra vida, ¿no? Nuestro mundo nos hace cada día más independientes, cada día más jactanciosos, cada día más convencidos de nosotros mismos, pero en nuestro caminar con el Señor vamos entendiendo de que mi madurez va a ser cada día ser más dependiente. Mi madurez en el Señor va a ser cada día más dependiente de Él. Y por ende, cada día más necesitado de recibir su guía, su dirección, su pauta, su ritmo, su momento, su voluntad y obviamente el vehículo por excelencia de ese diálogo, de esa comunión, de esa vivencia es justamente la oración. No por nada, fíjate vos que en Juan 8:31, cuando dice la escritura, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, que hay una condición para acercarse a él cuando dice la palabra, acérquense pues confiadamente al trono de la gracia en busca del oportuno socorro. Y me gusta una traducción que dicen, acérquense pues honestamente, sin máscaras, abriendo tu corazón, diciéndole, papá, no doy más.
por favor, fortalece mi ser interior, lléname de tu presencia, porque la escritura también nos marca cuando dice que de su plenitud tomemos gracia sobre gracia. Y si la gracia no solamente es un regalo, sino la gracia es Cristo, me tiene que llevar a entender que cuando mi alma está cansada, hay un recurso que dice, vengan a mí, los trabajados, los cansados, los que ya no dan más, echen sobre mí su carga, que es la condición. Creer que Él está ahí para que yo pueda confiadamente, honestamente, decirle cómo me siento. Y sigue diciendo, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis aprendices y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. Me conocerán a mí y el conocimiento revelado de quién soy yo en tu vida es lo que te tiene que traer libertad de la opresión, del temor, de los recuerdos del pasado, de esta incapacidad de creer, porque aún la fe es un regalo de Dios. Lo dice Romano cuando dice que a cada uno de nosotros nos fue entregada una medida de fe, nos fue entregada una medida de Cristo. En resumen, la frase implica que la verdad, Cristo en mí, no solamente, como dice Juan Carlos, tiene que ser una relación personal, pero en esta relación, ¿cuánto confío en lo que Él me dejó escrito en su palabra? Si yo creo, no puedo seguir esclavo de esas creencias limitantes. No puedo vivir en la amargura, en la soledad y en el aislamiento. Entonces, por lo tanto, saber y conocer nos tiene que traer mejores resultados en nuestra relación con Dios. Por esto es que cuando entiendo que cuál es la diferencia entre la oración pasiva y la activa, la voz activa indica que el sujeto realiza la acción del verbo, mientras que la voz pasiva, el sujeto recibe la acción. Y en términos espirituales, ¿qué es esto? Entonces, que la oración pasiva tiene como consigna esperar en la voluntad de Dios, pero de una manera, sí, está bien, yo estoy orando, pero Dios sabrá, una resignación que nos lleva a un engaño religioso. Está Pero bien, además, paciente, pe- pero sí, además, Charito, en esa actitud pasiva, eh, también debo entender que es darme la oportunidad de escuchar la voz de Dios, porque Dios nos habla en la oración. ¿Verdad? así es. Dios nos habla en la oración. Por un lado, obviamente, la oración activa es mi intencionalidad al proclamar la palabra, al declarar la palabra, creyéndola, pero al mismo tiempo en ese diálogo que es la oración, la verdadera oración, debe ser un diálogo. Dios me va a hablar y en esa postura de escucha, eh, el Señor me va a direccionar, me va a dirigir en aspectos particulares o me va a dar respuestas específicas. ¿Verdad? Por Ujú, supuesto, también debo entender de que la oración pasiva implica que yo sepa darme el tiempo, ¿no? El tiempo que Dios tome, porque te acordarás alguna vez que escuchamos, ¿no? Un gran mensaje, ¿no? Hacedores versus adoradores, ¿no? Y el adorador sabe que en ocasiones tiene que disponerse y puede tomar días, ¿verdad? Para escuchar la voz de Dios, que no se escucha en el tumulto, que no se escucha en el ruido, ¿no? Que es ese silbo apacible y delicado, que implica una intencionalidad total de parte mía a estar atento, a estar alerta, a estar sensible, eh, lo que llamaríamos la oración pasiva, para escuchar la voz de Dios, ujú. la Pero impresión del Espíritu. así es, pero fíjate que muchas veces nosotros no estamos, ustedes piden y no reciben porque piden mal. Uno, porque estamos pidiendo simplemente para poner un parche, cuando
la palabra dice que todo ayuda bien a los que le amamos. Entonces, el entender que cuál es la diferencia, la oración activa es cuando no nos damos por vencidos, ni con la circunstancia, ni con lo que pensamos, ni con lo que sentimos. Es cuando estamos viviendo, pero a pesar de no tener fuerza, estamos declarando, Señor, usted dijo que todo lo que yo pida creyendo y no dudando está hecho. Señor, yo voy a creer que nadie puede obligarte a hacer algo en el tiempo que yo quiero, pero tú dijiste que me darías junto con la prueba la salida. Entonces, el hablarle al desánimo con la autoridad que Cristo me dio, hablarle a los mismísimos demonios que vienen a querer atormentar y recordarles todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y el maligno no nos toca. Por esto es que tenemos que enfatizar, como dijo Charles Spurgeon, que la oración no es solamente pedir algo como a un delivery, es buscar, como dice Juan Carlos, la guía del Espíritu Santo para ejercer autoridad sobre la situación que estamos viviendo. De tal manera, mis queridos, que la fe activa es la que verdaderamente agrada a Dios. Es esta fe de Dios, porque a través de esta fe yo voy conforme a tu fe será hecho, dijo el Señor. ¿Y qué es lo que Es, nosotros vemos? Y mira, Juan Carlos, que a mí me impresionó esto. ¿Qué fue lo que estremeció a Jesús cuando el ciego Bartimeo, y lo vemos en la historia bíblica, cuando dice que Jesús se acercaba a Jericó y estaba sentado al borde del camino mendigando este ciego Bartimeo? Y solamente escuchó que Jesús pasaba por ahí y empezó a gritar, rompiendo esquemas y estructuras mentales. Su condición no le permitía hacer esto, pero él se sabía hijo de Abraham, él se sabía de quién era y empezó a reclamar este derecho. ¿Y qué es lo primero? Cuando nosotros rompemos esquemas mentales religiosos, nos van a tratar de callar, pero cuando clamamos de corazón, cuando nuestra oración no es simplemente saque y acomode, Señor, y sane y resuelva, sino Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy para que tú hagas que lo que tenga que morir en mí, que muera. Esta es mi oración, Juan Carlos, pidiéndole, Señor, si tú lo estás permitiendo y algo en mí tiene que morir, Señor, pero tú dijiste que tú estarías conmigo, porque las oraciones activas mueven el cielo. Y esto les quiero decir que cuando estábamos revisando el material, mi oración cambió. Y hoy pude ver algo tremendo que hace meses no veía en la actitud de mi hijo Josecito. Así que el Señor está esperando esta fe activa, algo inusual, algo que rompa esquemas y que podamos nosotros decir, porque yo sé en quién he creído y que del polvo me levanta. yo, Así yo, que yo, Retomando lo que acabas de decir, Charito, la oración activa siempre tendrá el sustento de la propia palabra de Dios. Es ujú, decir, la manera más segura, la más clara, eh, que va en línea con la voluntad de Dios, es justamente cuando oramos conforme a la palabra. Señor, tú me has dicho que todas tus cosas son mías, ¿verdad? Por ejemplo, todas tus cosas son mías, así lo ha dicho literalmente el Señor, ¿verdad? En Cristo me entregaron todas las cosas. Yo estoy en Cristo. O sea, cuando yo comienzo a simplemente declarar con toda la intencionalidad y con el sentido de lo que comunica la palabra, esa oración no se queda inerte. Esa oración tarde que temprano va a dar fruto. Ahora, recordemos, y esto creo que es muy importante insistir en ello, eh, Dios puede responderte de un momento a otro, rápidamente, pero también vemos que en ocasiones el tiempo es necesario.
Y la pregunta es, yo empecé muy animado, empecé muy motivado y de pronto durante un tiempo fui tan intencional, estuve tan abocado a la oración, pero cuando las respuestas no llegan y va pasando el tiempo, la pregunta que me debo hacer es, ¿qué tanto yo sigo orando con la misma insistencia? ¿Qué tanto sigo declarando la palabra, hablando con el Señor? Creo que todos le habremos dicho, Señor, pero en tu palabra tú dices esto. Y con la misma autoridad de la palabra, mantener ese diálogo, tarde que temprano, ¿no? Yo sí creo que esa oración va a tener su respuesta, ¿no? Y normalmente, como un hecho que precede a las grandes bendiciones, también creo que es claro, están las más grandes batallas, ¿verdad? Así Están es. los momentos más difíciles, ¿no? Para desanimarnos, para desmotivarnos, para pensar que Dios se olvidó de mí, que es un pensamiento muy frecuente, ¿verdad? Dios se olvidó de mí, o no me escucha, o no le di la talla para merecer su respuesta. Todo ese tipo de cosas se levantan. Mira que cuando el ciego buscó al Señor, eh, automáticamente muchos trataron de callarle. Es figura de la resistencia espiritual que enfrentamos cuando realmente estamos decididos, ¿no? A ver la respuesta del Señor, ¿no? Hay una lucha necesariamente. Ay. Y qué bueno que lo tocaste. Estamos ya en nuestra parte final. Recuerde, Dios necesita que usted tome una determinación. Yo creo, yo quiero y lo voy a lograr. Porque la única persona que puede arrebatar lo que ya es suyo es usted. La única persona que decide cómo quiere vivir, amargado, solitario, es usted, soy yo. Y yo decido creerle a Dios. Y yo decido empezar a salir de un círculo vicioso de oraciones pasivas, de oraciones lastimeras, para tomar mi posición de hijo, de hija, y en esta posición poder hacer uso de mi posesión. Y esto es lo que agrada a Dios. Cuando nosotros, como dice la palabra, los valientes arrebatan aquello que ya te pertenece. Pero como dice Juan Carlos y dice la Escritura, hay un enemigo que siempre va a tratar de estorbarte en tu caminar. Uno, para hacerte creer que sigues esclavo, cuando el Señor dijo que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces, ¿qué hacer si tenemos amargura, soledad y todo lo demás? Busquemos ser llenos del Espíritu y empecemos a preguntarnos, ¿quién me gobierna? Y si no te gobierna, el gozo del Espíritu no tendrá fortaleza. Por esto, les animo a que cada lunes sigamos en este desafío de seguir creciendo en el conocimiento revelado, quién te habita, quién te gobierna. Gracias, Juan Carlos querido, y gracias a cada uno de los que cada lunes nos reunimos. Así que te comprometemos, Juan Carlos, para que nos brindes un tiempito para seguir compartiendo. ¿Qué te parece que podamos compartir los enemigos de la oración? Los enemigos de la oración de fe, Ok, porque así que gracias a todos y hasta el próximo lunes. bendiciones para todos. Gracias, Charito. Chao, Chao. querido.